Doctor Pulgar Vidal, es un gusto saludarlo. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Glatzer? Muy buenos días a todos tus oyentes. Gracias por venir esta mañana a conversar con nosotros. Yo quisiera comenzar con una pregunta que usted se hace en este último artículo y dice si es que nos debería haber sorprendido una situación como la que estamos viviendo, ¿no? Usted lo que dice es, sorprende que nos sorprenda. Así es. ¿No es cierto? Esto es una cosa como que estaba anunciado. De repente uno podía discutir la intensidad, en fin, pero digamos que venía. ¿Por qué todavía en la discusión o en el análisis que se hace ahora seguimos diciendo que esto es una cosa que no estaba en los cálculos? ¿Es así como se dice, no? A ver, Glatzer, bueno, en primer lugar, mi solidaridad a todos los peruanos que sufren los embates de este evento, El Niño, en toda la costa e incluso en las partes altas de las montañas, y también a todos los que han expresado su solidaridad para apoyar a tantos pobladores de tantas cuencas, de distintas regiones del país que están sufriendo estos daños. Creo que merecemos ese reconocimiento a todos aquellos como las Fuerzas Armadas, las policiales, que están incansablemente apoyando en las tareas de emergencia, y estoy seguro que luego seguirán con la rehabilitación. Yendo a tu pregunta, creo que cuando uno habla del niño, lo primero que uno tiene que hacer es entender, luego atender y luego emprender. ¿A qué me refiero? A ver, ¿lo hemos entendido? No, comencemos por ahí. Sí, ¿Qué es lo que está pasando? El niño es un evento complejo. Y para hacerlo de manera sencilla a tus oyentes, Glatzer, el niño es un evento natural de variabilidad climática. Es decir, el niño nos ha acompañado en la historia del Perú, incluso culturas preincas tuvieron que dispersarse, vayan al bosque de Poma, que se ven las evidencias, por la presencia de niños. E históricamente estos niños, que se han presentado con una recurrencia que a veces puede haber sido de 30 años o más, han sido niños costeros como el que hoy día estamos sufriendo. Pero entender el niño es complejo, porque el niño se da por una conjunción de variables que juntas te generan los niveles de impactos que pueden ser diversos. ¿Y cuáles son estos factores? Lo primero, la presencia de una corriente cálida o un incremento de la temperatura superficial del mar, que está clarísimo, está evidente que existe hoy día. Se habla de 10 grados por encima del promedio para este tiempo. Segundo, la profundidad de esta corriente. Y esa profundidad, mientras más profundo, es más difícil que se disperse, tiene como nombre la termoclina, y en función a la termoclina es que uno puede tener mayores niveles de evaporación y por tanto mayor impacto de la lluvia. ¿Y por qué se da esto en determinados momentos, en determinados años? ¿Por qué se calienta a veces y por qué otros años no se calienta? Pues porque lo tercero tiene que ver también con un debilitamiento de los vientos, especialmente estos vientos que van de sur a norte, que integrados al océano llevan la corriente fría hacia el norte. Cuando estos vientos y los alisios se debilitan, estos primeros se llaman el anticiclón del Pacífico Sur, la corriente cálida tiene mayores probabilidades de acercarse a nuestras costas e incluso migrar hacia el sur. Esos vientos están debilitados. ¿Y eso está pasando? Es decir, el calentamiento está bajando hacia el sur ha y bajado, el sur no está soplando. Sí, de hecho siempre hay una presencia de la corriente fría frente a las costas, en especial del sur de Lima, pero sin embargo la anomalía ha mostrado un incremento de la temperatura en gran parte de nuestras costas fuera de sus promedios. Y si esto coincide además con la estacionalidad, y está coincidiendo con las temporadas de lluvias de las partes altas, entonces esto se agrava. ¿Por qué te digo esto? Porque entendamos que el Niño es un evento natural de variabilidad climática, que es distinto al cambio climático. Sin embargo, entendamos que el cambio climático agrava, genera mayor frecuencia y mayor intensidad de los eventos del Niño. Los meteorólogos, los climatólogos hoy día entienden la conexión entre estos eventos de variabilidad climática y como el Niño y el cambio climático, porque el cambio climático, que tiene mayor cantidad de agua dulce por los deshielos en el océano, altera corrientes, y además porque la evaporación producida por el calentamiento global genera mayor impacto de las lluvias. Ahora, pero ¿por qué si los expertos inevitablemente vinculan lo uno con lo otro, el cambio climático, a la manera como se está expresando esto que usted ha dicho es un tema natural, la política y sobre todo los que hacen la política pública para de alguna manera mitigar su impacto no lo incorporan con esa intensidad? Lo incorporan, pero a veces lo olvidamos. Mira tú, ENFEN, que es la Comisión Multisectorial Estudio Nacional Fenómeno El Niño, está conformado por 6 organismos que tienen la mayor capacidad del Estado para entender este evento. CENAMI, el Geofísico del Perú, IMARPE, la Autoridad Nacional del Agua, Defensa Civil y Navegación e Hidrografía de la Marina de Guerra del Perú. Estos se reúnen continuamente y van estableciendo estados de alerta. En enero
ellos ya nos advertían que había 30% de probabilidades de un niño costero débil. Ajá. Y acá una mayor precisión, que sea débil, que sea moderado o que sea fuerte, no tiene que ver con los niveles de impacto. Sí, tiene que ver con los niveles de incremento de la temperatura superficial del mar. O sea, es un problema siempre. Débil puede tener impactos fuertes. Entonces y ahí que tengamos también se genera una confusión. 10 grados centígrados por encima del promedio. Yo creo que siempre es que me parece que eso llega a niveles de moderado a fuerte. Ahorita estamos con un niño moderado. Entonces lo que ocurre es, ya en enero estábamos advertidos que 30% de probabilidades, y ya creo que ahí debían alertarse o lanzarse las alertas, porque 30% ya es una probabilidad muy alta. Ajá. Que Dios mediante siempre puede bajar, o como nos ha ocurrido puede incrementarse, y lo que ocurrió es que se incrementó. Y a su vez, este Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, el COEN, que estuvo activo fuertemente por el niño que sufrimos el año pasado, y ahí te quiero hacer una precisión, se desactivó. Se volvió inactivo, y creo que ese fue un error que el exministro Juan Manuel Benítez ha señalado. El COEN debe ser una entidad permanente de información. Se desactivó con el cambio de gobierno. Con el cambio de gobierno. Entonces, y ese tiempo que se perdió sin tener no había información cercana, ¿no? Y se reactivó en febrero. Entiendo que febrero, quizás finales, pero cuando ya teníamos todo esto cuando ya estábamos con el problema. Pero te hago una precisión más sobre el niño del año pasado. Sí. El niño del año pasado sí existió. Lo que pasa es que la corriente de agua cálida, derivada de la que se denomina onda Kelvin, que viene de la piscina templada del Pacífico Sur, a la altura de la línea ecuatorial, viene más o menos del sudeste asiático, la Polinesia, se acerca hacia nuestras costas, y cuando se queda sentado a la mitad de ese camino, produce efectos globales, y eso se llama el Niño 3-4. Ese es el que sufrimos el año pasado. Por eso los medios internacionales se interesaron mucho. La BBC de Londres lo llamaba el Niño Godzilla, otros lo llamaban el Super Niño, pero no se aproximó a nuestras costas. De acuerdo, de eso le voy a preguntar en un ratito, porque usted en el artículo que dice es el 1 y 2, que somos Ecuador y Perú, nuestras costas no llama mucho la atención al otro lado, salvo el 3 y 4 que los afecta. Pero porque de eso voy a ir. Pero lo que quiero seguir la dilación de su o el relato que usted está haciendo es decir, la información se tenía. Que vean los informes técnicos. Yo recomiendo. El COI se había desactivado y eso evitó en buena medida que se pudieran tomar decisiones teniendo a la base la información que todas estas instituciones que ya habían producido. No creo que haya una conexión directa, pero definitivamente yo creo que el nivel de atención a los informes del ENFEN, que son periódicos, por lo menos son mensuales y a veces son más frecuentes, deben ser y debieron ser atendidos con mayor atención. ¿Por qué? Porque el hecho que ya exista una amenaza de 30% ya era alto. Cuando nosotros nos manejábamos con el niño pasado, y cuando estábamos entre 50 y bajaba a 30, todavía seguíamos absolutamente atentos. Cuando bajó a 10, puedes calmar un poco las acciones, pero 30% te puede generar una situación de alertemos a la población, movilicemos los equipos, movilicemos la maquinaria, porque es posible que este se presente. Ahora, pero se ha dicho también, en relación al gobierno del cual usted fue parte, que dudaron mucho en que se había, no había, retrocedían, no se tomaban las medidas, se sacó el presupuesto, no se hizo y todo, y eso también generó un escenario inestable para poder tomar medidas que mitiguen el impacto de lo que se tiene hoy día. Mira, Glatzer, los informes de ENFEN, y te recomiendo leerlos, nunca te dan una certeza. Y es correcto, porque esta no es matemática, esto no es 1 más 1 más 2. Te establecen las variables, pero cuando hay conocimiento de estas variables, es decir, la corriente cálida, el debilitamiento de los vientos, la cercanía, la estacionalidad, uno toma acciones. La información puede no tener 100% de certeza, y por eso te establece un conjunto de probabilidades, pero la acción fue absolutamente certera, directa y constante. Nunca se dejó de actuar, y se actuó en labores de prevención que hizo, por ejemplo, que se limpiaran cauces de ríos que no se habían limpiado probablemente por décadas o por años, como el Tumbes, el Piura, la Leche y otros. Se establecieron reforzamientos, se estableció entrenamiento a las Fuerzas Armadas sin perjuicio de la maquinaria que ya se había adquirido y equipamiento para atender la eventual presencia de un niño. O sea, eso quiere decir que si ustedes no hubieran tomado esas medidas,
la afectación hubiera sido peor de la que tenemos ahora y la mitigación hubiera sido menor. No debemos caer en condiciones de mezquindad, porque yo creo que lo peor que puede ocurrir en un gobierno es cuando se actúa con mezquindad. Entiendo que ayer el ministro Torne decía que los aviones que se habían adquirido en el gobierno pasado no habían llegado. Y uno ve las fotos de los Spartan C-27, que se han comprado 6, que 3 llegaron en el gobierno pasado, uno debe haber llegado ya en este gobierno, faltan 2 que están proyectados al 2018, que son en los que se transporta tropas, maquinaria y gente. Los 24 helicópteros nuevos y creo que es MI-17-1, que frente a 8 que teníamos 8, 4 malogrados y 4 en funcionamiento. Se compraron 24 más los 8, 32 que se repararon, y ahora tenemos 32 helicópteros, y mira que con los 32 helicópteros son los que están atendiendo y los ves. Incluso con los 32 helicópteros no es suficiente, y por eso Colombia, en un gesto de solidaridad, ha enviado 4 helicópteros adicionales. ¿Y por qué cree que hay esta, digamos, casi deporte nacional de tirarle la pluma siempre al de atrás? Porque hay una definitiva carencia de pensar en el Estado peruano. Y siempre se cree que uno trabaja por gobierno un gobierno. Porque lamentablemente, y mira tú, los patrulleros supuestamente comprados con los pies ahora están circulando, el satélite supuestamente inservible está operando y es muy útil, el equipamiento hoy día ayuda a atender a la gente, la cantidad de puentes que se construyeron o se reforzaron. Sí, han caído 2 puentes de la red vial nacional, y eso también merece una precisión. Han caído más de 100 puentes, pero lo dijo ayer el ministro Vizcarra, los puentes son de la red local o departamental, pero de la red vial nacional, que es la principal, que es la troncal, que es la que comunica, han caído 2, no debió haber caído ni uno, pero ¿sabes cuánto cayeron en el Niño de los 90? Más de 100 de la red vial nacional. Entonces, sí han habido labores de reforzamiento. Uno lo hace el gobierno nacional y los otros gobiernos locales. Déjame terminar esta idea. Y uno como gobierno pasado no es que busque el reconocimiento o los elogios, eso no debe existir. Simplemente que el que sigue, que el sucesor, trabaje sobre lo hecho e incluso lo haga mejor. Pero este hecho de no teníamos equipos, no estábamos preparados, no nos dejaron, no se gastaron los recursos, eso no solamente es mezquino, sino que le hace daño al país, le hace daño al Estado peruano. Sí. Ahora, yo quería ver si es que hay una diferencia entre lo que ha planteado el presidente y lo que usted plantea en este artículo que yo he mencionado más de una vez. Y es el tema que el presidente dice que no se va a declarar en estado de emergencia el país, y él lo hace por el tema de básicamente la corrupción, ha dicho, ¿no? De no permitir o generar un ambiente que pueda ser propenso a la corrupción. Y usted habla de una emergencia climática. ¿Hay una diferencia entre lo uno y lo otro? Sí, mira, en el Perú se declara emergencia de 2 maneras. Una que es la ambiental, como por ejemplo por un derrame de petróleo que tiene ciertas condiciones, entre ellas la elaboración de un plan de acción y su seguimiento. Y la otra, la que se declara frente a fenómenos naturales, la que se declara frente a violencia, la que se declara frente a guerra eventualmente, ¿no? Entonces, esa, o cuestiones de seguridad, la que se declara frente a desastres es una declaratoria que lo único que busca es facilitar el gasto a través de mecanismos más simplificados a fin de atender la emergencia. En principio a mí eso no me parece mal, pero ¿qué ocurre? Que desde mi punto de vista no es tan simple como habilitar un gasto, sino a su vez obligar a esa autoridad a la cual se le están destinando nuevos recursos de manera simplificada, a que como condición para los posteriores desembolsos de la rehabilitación eventualmente, desarrolle y ejecute un plan de prevención. Si sabemos que los desastres vinculados al cambio climático e incluso a la variabilidad climática nos van a acompañar, establezcamos, por lo tanto, una forma de generar una emergencia climática. Es una condición para seguirles dando dinero para rehabilitación. No para la emergencia, porque la emergencia tiene que atenderse. De acuerdo, pero es para que incorporen mecanismos de prevención. Porque si no, lo único que tienes es un gasto que incluso si no hay un concepto de resiliencia vinculado a la adaptación a estos fenómenos naturales o eventos, ya no son fenómenos, entonces lo que vamos a tener es que el próximo niño similar nos va a golpear con la misma severidad y la falta de prevención. O sea, no hacerlo así, ¿qué cosa va a significar? Que la gente empiece a rehabilitar, pero sin pensar en que esto se puede repetir. Sin pensar en la recurrencia y mayor frecuencia que estos eventos tienen. Y eso es lo que usted llama los seguros de resiliencia de infraestructura. A su vez, ya hoy día existen seguros de resiliencia de infraestructura. Uno de los países que más ha desarrollado el concepto de seguros de resiliencia de infraestructura es Filipinas, porque Filipinas es continuamente golpeado por los tifones. Y estos tifones
lo que generan es gran daño, en especial a la infraestructura física, vial y de otra naturaleza, que hace que con el apoyo de Banco Mundial e incluso un conjunto de reaseguradoras como Swiss Re ya se hayan desarrollado seguros de resiliencia e infraestructura que el Perú. Para que los oyentes puedan, digamos, entender concretamente. ¿En qué consiste? Bueno, consiste, tú sabes, Glatzer, que los seguros lo que buscan es cubrir la ocurrencia de un hecho que esté previamente asegurado. Claro, y los seguros funcionan bajo una lógica, que ese daño sea previsible, es decir, que se pueda dar, pero también se someten a condiciones. Entonces, estos seguros no solamente te cubren, sino que te obligan a que el desarrollo de la infraestructura se haga en tales condiciones para que no se afecte, para que no se vea afectada. No, porque mira tú el puente Solidaridad, o sea, el puente Solidaridad se cayó porque no tenía soporte pero no se ha caído, se ha colapsado, se ha desplomado, ¿no? Sí. Pero claro, porque no tenía soporte frente a un área que se erosiona frente a la crecida. Ya, si ahí, por ejemplo, se aplicara este seguro, no, o sea, no podía haber pasado eso, porque claro, la aseguradora no hubiera corrido ese riesgo. Así es, ¿no? Entonces, el concepto de resiliencia, de aseguramiento es fundamental. Nosotros establecimos en la época del presidente Humala un seguro también agrario. Ahora incluso este gobierno, y me parece positivo, está pagando un bono que creo que es de 1.000 soles por hectárea de cultivos perdidos, que es correcto, porque al final tú tienes que poder rápidamente reponer la capacidad económica del país y la capacidad de infraestructura. Sí, el otro tema es el tema ya de la reconstrucción. Antes un tema más de cara a entender lo que está sucediendo, pero no solo en la discusión mediática donde los especialistas hablan y digamos son respondidos por los funcionarios públicos, sino también en generar conciencia desde el colegio sobre este tipo de situaciones en un país además que está sometido a los riesgos como está sometido el Perú. Ahí lo que he visto en este artículo es que hay unas guías que ha hecho Senami, pero que no se han llevado al colegio. Eso está en proceso, yo espero que el Ministerio de Educación los tome. Con el apoyo de la cooperación suiza, para empezar, la cooperación suiza ha sido uno de los grandes soportes del desarrollo de la capacidad meteorológica y climática del Perú. En el gobierno pasado hubo un proyecto muy importante, además de intercambio de experiencias, teniendo en cuenta que somos un país que comparte montañas muy altas, pero con el apoyo de cooperación suiza se desarrolló una iniciativa llamada Popularización de la Meteorología en el Perú. Y se elaboraron 3 guías fenomenales, extraordinariamente bien hechas, que era para educación inicial, para educación primaria y educación secundaria. Y como Senami es parte del Ministerio del Ambiente, en su momento se validó parte de estas guías en algunas escuelas, creo que fueron en Jauja y otras regiones, en especial de los Andes centrales del Perú, y el siguiente paso es que el Ministerio de Educación las haga suya y que se conviertan en parte de la currícula educativa. Ese es un proceso que nosotros dejamos en marcha. Es un proceso que dejamos en marcha. No tengo información actualizada sobre si el Ministerio de Educación ya adoptó o está en el proceso de validar. No está. Pero yo recomiendo que estas guías de popularización de la meteorología sean revisadas y sean incorporadas, porque el día que los niños de hoy estén debidamente formados, sabrán definitivamente prevenir eventos de esta naturaleza del futuro. Y cómo actuar, digamos, cuando efectivamente se producen, ¿no? Incluso estuvimos a punto de lograr que un medio de comunicación escrito lo convierta en un encarte, pero ya nos agarró el fin de gobierno y eso lo dejamos ahí, pero creo incluso que un medio de comunicación escrito podría tomar estas guías de popularización de la meteorología, que incluso había desarrollado un personaje de cómics, ¿no? Como para llegar a los de menor edad. Creo que sería bueno que un medio de comunicación escrito pudiera, o incluso un medio de comunicación televisiva, pudiera desarrollar ya programas permanentes sobre meteorología para que todos los peruanos, en especial los menores, vayan entendiendo a qué condiciones climáticas está sometida el país. Sí, tengo algunas preguntas vinculadas ya al siguiente paso, saliendo, ojalá pronto, de la emergencia. Y es lo siguiente, ¿está usted de acuerdo con la idea del SAR de la reconstrucción? Es decir, esa figura de alguien que encabeza todo este proceso, ¿le parece a usted acertado? Yo creo que más que tener un SAR, lo que debemos tener es un sector y una persona a cargo de. Mira, en el gobierno pasado
una de las cosas que el presidente Humala siempre nos pidió es que cada ministro, para ser más concreto, tuviese a cargo una región del país. Y no porque, claro, el ministro del Ambiente se va a hacer cargo de una región en todo, pero para monitorear necesidades, avances, desarrollo. Ahora se está volviendo a hacer, ¿no? ¿Y le parece bien pero eso? Eso está bien, eso es correcto. Pero a su vez se encargó a un ministro, que fue el ministro Juan Manuel Benítez, que se hiciera cargo de todo el seguimiento de las cuestiones vinculadas a El Niño. Y él lo hizo, y lo hizo muy bien. Él estaba todos los lunes con 8 ministros en el COEN, monitoreando avances y monitoreando reportes, y a su vez visitando. Y yo voy a contar algo que no es off the record, porque todos lo sabían. Él yendo a una campaña de descolmatación del río La Leche, fue finalmente picado por un zancudo y sufrió una enfermedad típica de estas picaduras, al abrir una canal de riego que estaba absolutamente tapado por maleza y basura. Él estaba en el campo. Acuerdo, estuvo un tiempo mal, sí me acuerdo. Estuvo en el campo día a día. Entonces funciona. ¿Y por qué funciona? Porque es una autoridad que está cerca del presidente. Ya, pero entonces, ¿cuál sería la figura? Un ministro encargado. Un ministro encargado. Que puede tener a alguien que sea como su gerencia, ¿no? Como su gerencia, el gerente, claro. ¿No? Que lo apoya, porque claro, el ministro tiene también otras tareas, pero tiene que ser alguien del más alto nivel de decisión política, y creo que así funcionaría. Tengo una pregunta, lamentablemente el tiempo me gana. Alan García ayer ha dicho, ¿cómo es posible que Lima no tenga 4 días agua y que eso es responsabilidad del gobierno de Ollanta Humala? Porque teniendo la planta de Huachipa, que es la más grande de Sudamérica por lo menos, pero ha dicho que la más grande de la región, que no podamos habilitar de agua. La planta de Huachipa es una planta que él construyó, su gobierno construyó con Camargo Correa, que es hoy día una de las empresas que están cuestionadas, y que debía durar 50 años y al 4º año se estaba desmoronando. Y esto no lo digo con afán político, vean nomás las escenas de televisión que se pasaron en su momento, que se estaban desmoronando los taludes, porque está mal construida. Y entonces definitivamente esa es una situación que tiene que corregirse, y además ahora que estamos analizando todos los casos de corrupción, hacerse una investigación sobre qué pasó, porque no puede ser que obras que deberían estar destinadas a 50 años, como puede ser Huachipa, o puentes que deberían estar destinados a 70 años, como es esa solidaridad, se desmoronen o se caigan. Sí, pues, pero digamos, entonces lo que está haciendo ahora es que aprovechando, digamos, de lo que está sucediendo para tratar de... Sí, yo creo que él no debiera hacer un pronunciamiento de naturaleza, más aún cuando sabe que la realidad es que esa fue una obra mal construida, a cargo de su gobierno, a cargo además de una empresa que hoy día tiene cuestionamientos serios por corrupción. Ahora, pero, y aquí termino, golpearle al gobierno de Humala es, digamos, un asunto más sencillo, porque políticamente, digamos, ya no existe ni el partido, ¿no es cierto? Y en relación a eso, ya por la situación en general de Ollanta Humala y Nadine Heredia, digamos, ¿cuál es su opinión de cómo han terminado? Digo, con apremios judiciales muy serios, porque ahora hay acusaciones directas de Barata de haber entregado plata inclusive, y probablemente dentro de poco ya estemos pasando a un estadio distinto, de repente hasta de prisión preventiva. Sí, bueno, yo creo que las cuestiones vinculadas a decisiones que se puedan haber adoptado y que puedan contravenir la ley tienen que ser investigadas y sancionadas, y en eso estamos todos, y todos los exministros coincidimos que debe ser así, sin perjuicio de lo que puede haber correspondido a actos de gobierno o a nuestra gestión como ministro, porque, o sea, no se trata que una situación abarque las otras. Si hablamos del niño, hay que reconocer que se hicieron cosas. Si hablamos de seguridad, hay que reconocer la compra de patrulleros. Si se habla de hospitales, hay que reconocer que se construyeron. Si hablamos de puentes, entonces yo creo... O sea, dice, la situación personal de Ollanta Humala y de Nadine no deberían afectar a lo que el gobierno hizo. Es que la gestión hay que verla por sus resultados. Y yo creo, Glatzer, personalmente, que en el Perú, históricamente, hemos actuado con esta lógica de solamente me interesan mis 5 años de gobierno y me interesa poco el Estado peruano. Y por eso vamos a tardar mucho en tener situaciones como las de Bélgica en su momento, que estuvo 1 año o un poco más de 1 año sin gobierno, pero el Estado funcionó. Sí, pues. O España, que ha estado en tantos problemas para definir el gobierno, pero el Estado operó. ¿Por qué? Porque el Estado es el mecanismo que permite que la nación se desarrolle y los ciudadanos se sientan parte de, y el gobierno es temporal. Entonces, yo alguna vez escribí un artículo, fue una entrevista que dije, basta de cazar Pokémones, vamos a trabajar en una lógica de Estado. Cuando yo era ministro nunca dejé de reconocer todo lo que Antonio Brac, por ejemplo, el mapa de vulnerabilidad frente al niño, lo hizo Antonio Brac. Incluso Ricardo Giese, que apenas tuvo 4 meses, también metió
fuerza. Entonces hay que construir así, reconociendo al anterior y tratando de hacerlo mejor, definitivamente. Le agradezco mucho por haber venido. Muchas gracias, Gladys. Siempre muy amable. ¿Eh?